Qué maravilla estar aquí, todo el grupo de la sección de hombro y codo de la Fundación, que sigue creciendo. Esta foto de la Fundación, por ejemplo, es tomada aquí por Jorge Rojas, que además de ser ortopedista y cirujano de hombro maravilloso, pues ahora tiene, como ustedes ven, mucha capacidad para utilizar un dron, espía. Yo quiero hablarles sobre un tema que, como mencionaba Guido, es a mi modo de ver muy atractivo, pero que ha perdido fuerza en, en el imaginario de los ortopedistas de hombro, y es la utilización de las prótesis anatómicas, que en su momento eran las únicas, pero que por el advenimiento y la fortaleza que ha tenido la prótesis reversa se usan menos. Pero ustedes van a ver, y espero que al final de la charla compartan conmigo, que sigue habiendo un espacio muy grande y muy importante para la prótesis anatómica. Y hay que tener en mente esto que está aquí en esta diapositiva. En este artículo del 2015 de Clinical Orthopedics se ve cómo en estos años, hasta el 2020, estamos haciendo muy pocos reemplazos, 20 o 30 reemplazos por cada 100.000 habitantes. Pero evidentemente en los siguientes 20 o 30 años vamos a pasar a 200 reemplazos por 100.000 habitantes en un escenario promedio y a 350 en el pico mayor de la probabilidad. Es decir, a todos nos interesa saber la sobrevida y las indicaciones de los reemplazos de hombro porque cada vez van a ser más comunes. Y este artículo de este mes, de mayo del 2015, del Journal of the American Academy, precisamente habla de la sobrevida de la prótesis anatómica, que es como el temor que existe es, yo no estoy seguro de poner prótesis anatómicas porque los pacientes con el paso del tiempo van a tener lesiones del manguito rotador y entonces, ¿qué hacemos? Pues resulta que eso, en teoría, podría tener algo de cierto, pero en la práctica estamos viendo que estas prótesis en los reportes más recientes tienen 96% de sobrevida a 10 años. Las prótesis que estamos poniendo actualmente. Esto es Christine Piper de Missouri y Andrew Weiser de la Columbus Clinic en Ohio. Adicionalmente, la contraparte son estos artículos. La prótesis reversa con manguito rotador intacto empieza a usarse. Y hay artículos como este que muestran que da muy buenos resultados. Sin embargo, es importante llamar la atención que en este artículo los pacientes que usaron la prótesis reversa eran pacientes que tenían alteraciones en la glenoides, como ya veremos más adelante, que favorecían el uso de la prótesis reversa, es decir, no era para todo el mundo. En la Clínica Mayo, con un seguimiento muy serio, está esta publicación del año anterior que muestra que la prótesis anatómica para artrosis primaria se asocia, como ustedes ven ahí, a excelentes resultados. Hablaremos un poquito de esto más adelante. Es decir, están las dos versiones. Entonces dice uno, entonces, ¿cuándo usar la prótesis anatómica si la prótesis reversa está como metiéndose en la indicación? Hay artículos que muestran o que hablan precisamente de las indicaciones, los resultados y las complicaciones. Este es uno muy útil del año anterior, pero yo quiero mostrarles como la visión nuestra o la visión personal de cuándo usar la reversa. Tal vez el aspecto más clave, y aquí está de último en la diapositiva, pero lo pongo de primero para resaltarlo, es la edad, porque muchas personas piensan que las personas mayores de 65 o de 70 no deberían tener prótesis anatómica así tengan el manguito rotador íntegro, con la idea de que se les va a romper el manguito y que vamos a tener problemas. Pero ustedes van a ver al final de la charla que cuando uno tiene en consideración estos otros aspectos, el estado del manguito rotador, las características de la glenoides de esa persona y las características del húmero, sobre todo en su relación con la glenoides, si está centrado o no, van a ser los determinantes principales y en últimas la edad. Si lo anterior está contemplado y pasa cierto tamiz, pues uno no tendría problema con la edad. En relación con el manguito rotador, pues nadie tendría mayor duda que si el manguito está íntegro, pues uno puede poner una glenoides reversa. Lo mismo que si el manguito tiene una lesión no reparable, a nadie se le ocurriría poner una prótesis anatómica. ¿Qué hacer con las lesiones parciales o con las lesiones completas reparables? Esa creo yo que es la pregunta. En las lesiones parciales, este artículo de Lester en el Reino Unido despeja un poco las dudas.
y muestra que a los pacientes que se les hace reemplazo de hombro con lesiones parciales, que son bastante comunes, les va muy bien. No tienen ninguna incidencia mayor de revisión que otros pacientes, como ustedes van acá, y ellos dicen que precisamente es tan bueno el resultado que ellos no considerarían una prótesis reversa en lesiones parciales de manguito rotador. Es decir, yo pensaría, y estoy de acuerdo con este grupo, que lesiones parciales de manguito rotador no son razón para poner prótesis reversa. Este es un paciente nuestro, esta es una lesión parcial pues típica, como ustedes ven aquí, una lesión parcial articular en un paciente con una artrosis evidente, y esta señora pues tuvo un reemplazo de hombro anatómico convencional, no se le hizo nada en particular al manguito rotador, y 3 meses después tiene una función excelente, y los resultados con el tiempo seguramente se comportarán como los del artículo. Por otro lado, ¿qué hacer cuando la lesión ya es completa y uno tiene que hacer una reparación del manguito rotador durante la artroplastia? Este grupo es el grupo del Rodman Institute de Pensilvania, con Gerald Williams y Mark Lazarus a la cabeza. Aquí la situación es un poquito diferente, y como está resaltado en el círculo, cuando uno hace al tiempo reparación de manguito rotador y reemplazo anatómico, tiene a 5 años 31% de pacientes con mal resultado, con pobre resultado. Entonces, yo no extendería el manguito rotador más allá, la prótesis anatómica, más allá de una lesión parcial de manguito rotador. En relación con la glenoides, si uno tiene en cuenta la forma, qué tanta retroversión y qué tanta pérdida ósea, de lo que va a hablar Jorge Rojas en un momento, pues yo tendría las siguientes consideraciones. La clasificación clásica de Gilles-Balch de glenoides es esta. Creo que uno puede perfectamente poner una prótesis anatómica hasta las glenoides B2, siempre y cuando la retroversión de este aspecto bicóncavo de la B2 no sea de más de 10 o 15 grados, lo que llamaría yo una B2 leve. En A1, A2 y B1 no tengo duda de que uno puede poner perfectamente una anatómica. En B2 hay cierta controversia, pero en las B2 leves lo podría hacer. De ahí en adelante creo que no es conveniente poner prótesis reversas. La retroversión no debe ser de más de 15 grados. Este es un caso típico nuestro. Y ustedes ven aquí, entre otras cosas, el signo del tiburón martillo, que recientemente ganamos un premio en el Congreso Colombiano de Ortopedia por este signo, que lo que muestra, resalta el tamaño gigantesco del osteofito del húmero. Esta es una glenoides sin retroversión. Esta es una A1, posiblemente. Aquí la prótesis anatómica funciona perfectamente. Esta es una persona de 62 años con una prótesis anatómica y con una función muy buena. También estas son fotos a los 3 meses de posoperatorio. Los avances en la glenoides son notorios, y este artículo del 2020 los muestra. Hay hoy en día glenoides de polietileno para prótesis anatómica con realces posteriores, hay prótesis de polietileno con técnica de fijación mixta para la fijación en la glenoides, etc. Entonces, en esto también se ha venido avanzando, pero eso no quiere decir que uno pueda extender la indicación. Un artículo de Jorge Rojas, uno de nuestros colegas con el grupo de Hopkins, que muestra que precisamente cuando hay defectos óseos grandes, y ese será el tema de Jorge, en estos casos es mejor la prótesis reversa, como en lo que se extenderá Jorge un poco más adelante. No tendría sentido hacer prótesis anatómicas con defectos glenoideos moderados o severos. En cuanto al húmero, las consideraciones son más bien sencillas. Yo creo que uno debe tener un húmero que esté centrado en la glenoides, en las imágenes axiales. Se puede permitir una subluxación leve o moderada siempre y cuando la línea central de la cabeza del húmero se mantenga en la glenoides del paciente, y no debe uno permitir ascenso de la cabeza más allá de un Hamada 1. Es decir, no debe permitir que el espacio subacromial esté disminuido, porque cuando el espacio está disminuido a menos de 8 milímetros, pues el manguito, si no está roto, es insuficiente y uno tendría problemas. Es decir, el húmero debe estar centrado o lo más centrado posible y no subluxado hacia arriba. Y finalmente, el punto de la edad. La literatura tiende a
a mostrar los artículos recientes que uno debería hacer prótesis anatómica solo hasta los 70 años, porque de ahí en adelante los pacientes van a tener la posibilidad de que se les rompa el manguito y después tener que ser revisados. Sin embargo, hay artículos, Clínica Mayo, por ejemplo, que dice que no importa la edad siempre y cuando se cumplan las condiciones previas. Aquí está un artículo que habla de pacientes menores y mayores de 70 años con prótesis reversas. Los resultados son buenos, pero estos pacientes, importante resaltar, estos pacientes no tenían pseudoparálisis todos. Es decir, el manguito podía estar íntegro, pero estaba insuficiente y los pacientes no tenían una función buena. Y está el artículo que vuelvo y resalto de la Clínica Mayo, con la palabra que ustedes ven ahí de excelentes resultados en pacientes a los que se les hace prótesis anatómica en edades mayores a 70 años. El promedio de edad de este artículo es 76. Para terminar la charla, esta es una paciente nuestra, como las anteriores, con artrosis bilateral de hombros. Ahí ven los dos hombros, el derecho y el izquierdo. El izquierdo le molestaba más. Lo operamos en octubre del año pasado, como se ve en la imagen de la derecha. Y la señora tenía 90 años en ese momento. Un reemplazo muy exitoso, tanto que en abril de este año, como se ve a la izquierda, le hicimos el reemplazo anatómico a los 91 años del hombro derecho. Aquí está la función de la señora del hombro operado el año anterior, del izquierdo, y ustedes ven la cicatriz del derecho de 15 días de posoperatorio, que apenas está en los primeros días de posoperatorio. Lo que quiero resaltar es que la misma paciente quiso operarse el otro hombro un año después o 8 meses después, a los 91 años de edad. ¿Cuándo entonces? Para finalizar, yo creo que el resumen está más o menos claro, pero si una persona tiene el manguito rotador íntegro, estamos hablando de artrosis primaria de hombro, con manguito rotador íntegro, o una lesión parcial, creo que no hay ningún problema en hacer un anatómico. Si tiene una glenoides hasta B2 leve o con una retroversión de menos de 15 grados, hasta ahí puede uno hacer el anatómico. Si tiene un número centrado o con una subluxación moderada y sin ascenso, yo creo que no importa la edad, siempre y cuando se cumplan los primeros puntos. Y así lo hacemos aquí, lo hemos hecho por muchos años. Creo que el reemplazo anatómico va a ser difícil que pase de moda y va a ser difícil que sea superado por el reverso en estas condiciones, porque la posibilidad de complicaciones es muy baja y la posibilidad de éxito es muy alta. Muchas gracias.